Buenas noches a todos y a todas. Gracias por conectarse y estar hoy. La idea de esta actividad, que parte un poco desde la Asociación de Cardiología de Santa Fe, eh, viene gestándose con el resto de los presidentes de las distintas asociaciones y delegaciones de general, hacer un poco una agenda en común que con, bueno, con aunar esfuerzos en el contexto de tantas actividades afortunadamente y tanta oferta académica, un poco, bueno, armar, como les decía, esa agenda científica en lo que era de este año y bueno, también perfilándonos para un 2021 que bueno, pinta a tener que continuar con esta modalidad que solamente llegó para quedarse. Entonces, en ese contexto es que decidimos con el resto de los presidentes de las asociaciones y delegaciones del litoral, de Paraná, Rosario, Cañada de Gómez, Casilda, Venado Tuerto y el norte de Buenos Aires, formar un grupo con el cual, bueno, estamos en contacto y bueno, se propuso y estamos llevando a cabo la actividad de hoy, que bueno, es tanto de la Asociación de Cardiología de Santa Fe como de la región litoral. Por eso, desde ya agradecerles a todos los que están participando, comentadores y panelistas, y bueno, especialmente al resto de las asociaciones que se suman para esta noche. Los dejo con el doctor Miguel Ominal, que va a comentar un poco cómo va a ser en particular la actividad de hoy e ir presentando a los distintos participantes. Bueno, gracias Guille. Como dijo Guillermo, esta es una actividad en conjunto con distintas asociaciones de lo que es la región litoral. Vamos en base a lo que fue el Congreso Europeo, con esta modalidad distinta este año, queríamos hacer hincapié en algunos tópicos los que a nuestro criterio nos parecieron los más importantes. Y puntualmente vamos a ver tres estudios, tres trials que fueron publicados y una actualización de la nueva guía de síndromes coronarios agudos. Simplemente para recordarles un poquito y ordenarnos de entrada, la idea es que primero va a haber un disertante por cada tópico, por así decir, y después va a haber un comentador. Les solicito a todos que tengan los micrófonos apagados y solamente los vayan abriendo a medida que tengan que hacer una intervención. La idea es respetar los tiempos por una cuestión de que no se haga muy largo, así que eso les voy a pedir por favor a todos. Y bueno, en virtud justamente del tiempo, yo iría a ir empezando. La primera charla la va a dar el doctor Juan Morvidoni, que él es cardiólogo, es staff de la unidad coronaria del Sanatorio San Jerónimo, y él va a contarnos un poco acerca de la nueva guía publicada por la Asociación de Cardiología Europea, de la Sociedad de Cardiología Europea, perdón, de la nueva guía de síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Como comentador, al final, está el doctor Esteban Odino, que es el presidente de la delegación de Cañada de Gómez, y bueno, después de la exposición, él nos va a hacer un breve comentario de su parecer acerca de los aportes de esta guía, sobre todo con respecto a las previas. Así que, Juan, activa el micrófono y bueno, te escuchamos. Bueno, ahí se me escucha, Miguel. Te escucha perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la asociación por la invitación. A ver si puedo compartir ahí. Me aparece como que no estoy habilitado a compartir. ¿Puede ser que me lo tengan que habilitar? A ver, ya te digo. A ver ahí, probá, Juan. A ver. Ahí sí. A ver si se comparte ahí. ¿Puede ser que aparezca? Ahí está apareciendo, ¿sí?
A ver si lo aumento. Decime, Miguel, si se ve Sí. correctamente. Se ve perfecto. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Agradecerle a la Asociación de Cardiología de Santa Fe por esta invitación. Y bueno, vamos a arrancar con el repaso de las novedades del Congreso Europeo. En este caso, les voy a tratar de resumir lo que yo considero lo más relevante que surgió de las nuevas guías de recomendación en infarto sin elevación persistente del ST, que salieron en el último Congreso, y trae algunas novedades con respecto a las guías anteriores de 2015-2016. Lo práctico de las guías europeas es que hacen un breve repaso de lo nuevo con respecto a las guías anteriores y actualizaciones. A diferencia de otras guías, la guía europea en eso es una guía práctica para la lectura para el cardiólogo y hace una aproximación más exquisita quizás de la terapéutica y del manejo de los pacientes. Bien, para arrancar con esta charla, un poco entrar en órbita y cuál es el impacto que tiene esta enfermedad en nuestra población. Este es un registro francés del año 95 al 2015, se valoró y se evaluó la evolución de la mortalidad del infarto con supra y sin supra. Lo que vimos básicamente es que hubo un descenso drástico de la mortalidad, y esto se puede explicar por varias razones, pero básicamente me parece importante este concepto porque la guía y las sucesivas guías en realidad apuntan a esto. Hay una tendencia a tratar de lograr ir bajando la mortalidad, por más que ya hayamos llegado a un momento en donde, por ejemplo, la antiagregación plaquetaria llegó a un punto en donde el sangrado nos pone una barrera. Sin embargo, el tratamiento médico óptimo ha contribuido para esto. La nueva doble integración, los antiagregantes más potentes, tratamiento con estatinas. Vemos como del 17,2% bajó al 6,3% en el caso del infarto sin ST. Es un descenso bastante importante. Un poco esta gráfica lo que muestra es eso, cómo en la evolución del año 95 a la fecha, el tratamiento médico óptimo de los pacientes pasó de un 5,5% a un 58%. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero en cuanto al tratamiento hemos evolucionado bastante. En cuanto a la invasividad, a la elección de una estrategia invasiva temprana, o sea, antes de las 72 horas, vemos que también hubo una evolución. En el año 95 el 9% iban a una CSG antes de las 72 horas y hoy en día el 60 o más. Y lo mismo angioplastia, esa relación fue en aumento y eso coincide con la baja de la mortalidad. Entonces, un poco el espíritu de esta guía es tratar de seguir con esa tendencia. Y esta guía apunta básicamente a eso, vamos a ver las modificaciones que hubo al respecto. Básicamente la guía lo que toca son algunos tópicos que realizó modificaciones que son, básicamente, en el proceso diagnóstico, en la estratificación del riesgo, en cuanto al tratamiento antitrombótico, que hay novedades bastante importantes y para discutir, que tal vez no nos alcance el tiempo, en cuanto al tratamiento invasivo, y también hay nuevos conceptos, que son entidades o patologías que antes no estaban consideradas en las guías, y nuevas secciones en cuanto a scores y demás. Bien, empecemos por el tema del proceso diagnóstico. La guía hace hincapié en la troponina ultrasensible, en concordancia con la cuarta definición universal de infarto, y básicamente, a diferencia de la guía del 2016, lo que hace hincapié, aparte del algoritmo de 0 a 1 hora de la troponina ultrasensible, agrega el algoritmo de 0 a 2 horas. Se recomienda utilizarlo como algoritmo alternativo al de 0 a 1 horas. Y una cosa muy importante también es que, ya lo veníamos viendo en las guías anteriores, es que la CPK y la MB ya no tienen valor cuando contamos con la troponina en nuestro centro. El valor predictivo negativo de una prueba a las 0 horas de un paciente con un pretest bajo, con un dolor más allá de las 3 horas, es altísimo, más del 99%, y es un paciente que con total seguridad podemos mandar a la casa. Por otro lado, una troponina sensiblemente alta la podemos esperar hasta la segunda hora, y después vamos a ver que el algoritmo de 0 a 3 horas también sigue estando, y podemos esperar un tercer juego de troponina para poder decidir por ese paciente. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de tener el impacto de tener troponina en nuestro centro? Sabemos por el registro de IANFE que la troponina en Santa Fe tiene alrededor de un 34-37% de utilización, es decir, estamos todavía con un terreno por allanar en cuanto a la troponina. Si comparamos troponina convencional con ultrasensible, el hecho de tener troponina ultrasensible aumenta en un 20% las chances de aumentar nuestra población con síndrome coronario sin ST, y de manera recíproca baja la angina inestable, es decir, pacientes que no tienen troponina.
Ahora bien, ¿qué cambio hubo sustancial 2015 al 2020? Este algoritmo, el que establece las 0,1 a 0,2 horas, y hay una población intermedia que es la población para observar, el rule in, rule out. Cuando un paciente no encaja para el gráfico a la izquierda, la población verde, que sale del esquema de diagnóstico, que no califica para síndrome coronario, y tampoco califica de entrada con el esquema de 0 a 2 en el rule-in, el paciente entra en un estadio de observación en donde nos podemos apoyar del esquema de 0 a 3 horas y en el ecocardiograma para tomar una conducta. Y acá también es importante agregar un cambio que hace la guía, un poco también en consonancia con las guías NICE, del valor de la angiotomografía coronaria para establecer en los pacientes que teníamos en observación o que pasaron al rule out, que los descartamos, pero que tienen un pretest que a veces moderado, con una troponina y un electro que no son concluyentes. La tomografía computada multicorte ha tomado un rol protagónico en esto, y de hecho en la pulseada con las pruebas funcionales tiene un espaldarazo. Es un tema para discutir, no es tema de la charla, pero hay que decir que los estudios de tomografía coronaria son estudios en donde cuando se realizaron no había troponina ultrasensible, son del año 2011-2013, y no se comparaba, no se contrastaba cabeza a cabeza contra la troponina. Tiene sus defectos, tiene sus críticas, pero es un método que tiene un alto valor predictivo negativo en una tomografía completamente normal. Esta es una nueva consideración que hace la guía, que la asciende de 2A de recomendación a tipo A. En cuanto a la estratificación de riesgo, vamos salteando los cambios que va proponiendo la guía. Del 2015 al 2020, el score de Grace ha caído un escalón en la consideración, sin embargo, lo siguen sopesando con respecto a la cantidad de scores que tenemos de riesgo. Ya que el único score que califica para los pacientes que van a entrar en una evaluación de unidad ortorácico es el Grace, y también la guía empieza a contemplar el monitoreo hasta las 24 horas en los pacientes de bajo riesgo para arritmias, y más allá de las 24 horas para los pacientes que tienen un riesgo quizás un poco más alto. Los pasa de 2A a 1, es decir, necesitamos y tenemos que observar a los pacientes que vamos a tener en una unidad de dolor o directamente ya con un diagnóstico definido. También introduce como novedad el BNP, el BNP que ya habíamos que no calificaban ya teniendo la troponina. ¿Por qué? Porque tienen un valor pronóstico y quizás en una población en donde haya que definir entre terapéutica por vía hemodinamia o con cirugía, ya hay estudios que hablan del peso que tienen los marcadores para definir, por ejemplo, una vía quirúrgica. Ahora bien, este es un ejemplo, un caso clínico que traigo a colación, que lo podemos encontrar en los anexos de la guía, en donde me parece uno de los cambios más rutilantes que plantea la guía, una concepción que teníamos ya de las guías anteriores y de nuestra conducta diaria. Una paciente de 70 años que consulta a las 4 de la mañana por dolor precordial, con un electropatológico, sin supra, con un eco con motilidad. En la ambulancia recibe aspirina, heparina, y el residente lo llama al jefe o al coordinador y le pregunta, ¿le hacemos tratamiento a este paciente? Entonces, acá la novedad de la guía, lo que sugiere la guía cuando no tenemos una anatomía y los pacientes que vamos a estudiar dentro de las 24 horas, o sea, vamos a optar por una estrategia invasiva inmediata, no recomienda, o sea, es una recomendación 3 fuertemente en contra de darle un inhibidor del P2Y12. Es decir, necesitamos conocer la anatomía y pone a consideración que este tipo de pacientes podrían aumentar el riesgo de sangrado, podría tratarse de un paciente con enfermedad de 3 vasos, con inestabilidad, o incluso un síndrome que no sea coronario, por ejemplo, un síndrome disecante, una aorta disecada, en donde haya que tomar una conducta quirúrgica y el daño convengamos que la estrategia que tenemos que optar es la estrategia invasiva inmediata, menos de 24 horas. Y otro de los puntos también que puede llevar a una larga discusión es el prasugrel en la pulseada contra el ticagrelor, dentro de los dos antiagregantes más potentes. Le ha ganado esto a colación de un estudio del año pasado, el ISA-REACT 5, un estudio que desde lo metodológico se puede discutir, tiene sus bemoles, pero que ha demostrado que el prasugrel en el combinado de muerte, infarto y ACV le gana significativamente al ticagrelor sin diferencias en el sangrado. Esto a expensas de una reducción del infarto del miocardio. Ahora bien, en pacientes que no vamos a optar por una terapia invasiva precoz, o sea, dentro de las 24 horas, hay que considerar el riesgo de sangrado. Básicamente, este punto es trascendental. El riesgo de sangrado, la guía establece un nuevo score que es un consenso del consorcio de sangrado, el ARC,
establece que lo primero que necesitamos hacer cuando tenemos un síndrome coronario agudo sin ST es establecer primero el riesgo de sangrado y a partir de este riesgo calificar al paciente para qué tipo de terapia antitrombótica se va a dirigir. Un paciente de alto riesgo de sangrado, ya vamos a ver cómo se considera, que es un criterio mayor, merece un esquema dual hasta los 3 meses. Un paciente de muy alto riesgo, o sea, que califica con alto riesgo, pero además tiene una cirugía o tiene que operarse en el plazo, o tuvo un sangrado en el plazo del mes, ese paciente va a necesitar hasta 1 mes y después hay que considerar terapia solamente con simple antiagregación con clopidogrel. Los pacientes que tienen bajo riesgo, la terapéutica, el estándar, hacer un tratamiento de doble antiagregación de 1 año por lo menos. Ahora bien, en esta integración de riesgo entra este score, que es el ARC, que es el Consorcio de Investigación del Sangrado. Es un consorcio conformado por varias sociedades médicas que establecen que con un criterio mayor o 2 menores de la clasificación clínica de laboratorio y de antecedentes clínicos del paciente, uno puede establecer si ese paciente califica para un paciente de alto riesgo. Si el paciente es de alto riesgo, luego pasamos al paciente que agrega el riesgo trombótico, el riesgo isquémico. Es decir, en la consideración primero necesitamos darle cabida al riesgo de sangrado y luego pasamos al riesgo trombótico. Siempre sopesar primero el sangrado. Esa es la cautela que la guía nos impone. Cuando hablamos de doble antiagregación prolongada, nos establece un score que tiene que ver con las características intrínsecas del paciente y con las características técnicas de la angioplastia. Si la enfermedad coronaria es compleja, por un lado, y si la enfermedad coronaria no es compleja, y a eso hay que agregarle la complejidad del tratamiento que el hemodinamista hace en el laboratorio. También hay novedades con respecto a la fibrilación auricular. El 8 al 10% de los pacientes con infarto sin supra tienen FA, o sea, tenemos el dilema de tener que optar por un triple esquema. Con el advenimiento de los nuevos trials, el triple esquema se ha impuesto, pero hemos visto que el sangrado nos ha puesto un freno. La guía ha tomado una conducta con respecto a esto. Establece un triple esquema, esto es lo novedoso, de 1 semana para pacientes que ingresan con un infarto sin supra y están en FA o necesitan una anticoagulación prolongada, de 1 semana con los anticoagulantes directos. Sabemos que los anticoagulantes directos cabeza a cabeza le ganan porque sangran menos que los anticoagulantes de antivitamina K. Establece 1 semana y a partir de la semana optar, según si el paciente es de alto riesgo de sangrado o alto riesgo isquémico, seguir con una terapia dual o con una terapia triple respectivamente, en el caso del alto riesgo de sangrado hasta 6 meses y luego continuar con directos indefinidamente. En el caso de un alto riesgo de sangrado, optar por una terapia triple hasta el mes, porque tiene alto riesgo isquémico, y luego continuar con una terapia dual hasta el año, con simple antiagregación. En preferencia se sugiere el clopidogrel y luego, después del año, el anticoagulante, sea directo o anticoagulante antivitamina K, después del año indefinidamente. Ahora bien, en cuanto a la invasividad, al método invasivo que vamos a optar por los pacientes con síndrome coronario agudo en supra, sí. 2 minutos te quedan. Perfecto. La guía lo que trae a colación de nuevo, a diferencia de la 2015, es que saca del medio la estrategia invasiva menos de 72 horas. Prácticamente no la nombra. Habla de menos de 24 y menos de 2 horas. Establece como único cambio, si uno las compara, es la elevación transitoria del ST en el grupo de invasiva temprana, menos de 24, esto a partir de un estudio que fue el Transient, un estudio del año pasado. Y los pacientes que no vamos a estudiar las 24 horas son estrategias selectivas en donde ahí tenemos que sopesar el riesgo, el pretest del paciente y tal vez optar por una prueba funcional o por, en este caso, por la tomografía multilares. Y para ir terminando, en las nuevas secciones que habla dentro de varias cosas, me parece lo más importante, porque es un tema que en los últimos 10 años ha tomado mucho renombre, que es esta entidad que es el MINOCA, es el infarto agudo miocardio con coronarias con lesiones menos del 50%, en donde establece que la patología MINOCA es, en realidad, el término MINOCA es un diagnóstico de trabajo. Es un diagnóstico de trabajo que tenemos que tomar para poder planificar la patología según la causa. Una vez que iniciamos el proceso de diagnóstico de trabajo, después definimos definitivamente si es un diagnóstico definitivo a la causa isquémica. La guía actualmente, en consonancia con la guía americana, sacó un update el año pasado, coinciden que la miocarditis y el Takotsubo deben salir del diagnóstico definitivo de MINOCA. Y para terminar, el valor de la resonancia que destacan en el cuadro de MINOCA,
además de tener que ir a revisar la SIN en los pacientes que no encontramos lesiones significativas, sabemos que un alto porcentaje no vamos a tener diagnóstico y la resonancia nos resuelve el problema hasta en un 87% de los pacientes. Entonces, le da un nivel de evidencia B, y además establece que en los pacientes que, así todo habiendo hecho una resonancia, test evocadores de vasospasmo, habiendo descartado todas las causas probables de mioca, debemos considerar que cuando no tenemos enfermedad coronaria o una causa, de mioca establecida, debemos considerar al paciente como un enfermo aterosclerótico. Y en este caso, como 2B, evidencia de expertos, la prevención secundaria como si fuese un paciente con placas de ateroma en varios lechos vasculares. Y para terminar, como conclusión, un poco lo que entiendo que la guía nos deja, y el espíritu de esta guía es que el objetivo fue acortar los tiempos de la evolución de la patología, esto a partir de la jerarquización de los algoritmos ultracortos. Además, priorizar la estrategia invasiva temprana, haciendo un buen análisis y un buen score de riesgo del paciente para no estudiar pacientes y ponerlos en riesgo, sin sentido. Cautelosa la guía también con la terapia antitrombótica inicial antes de conocer la anatomía. Incorpora nuevos scores de sangrados que están actualizados a las nuevas tecnologías, a los nuevos sistemas que contamos de tercera generación y a los nuevos potentes antitrombóticos, dije bien, y además le da un valor especial a mi mioca, que era una patología que teníamos olvidada y que representa alrededor del 10% de esta población. Muchas gracias y eso es todo. Bueno, felicitaciones Juan, muy claro y muy completo todo, la verdad que muy buena disertación. Le doy la palabra a... Por la presentación, la verdad que el resumen que hiciste es un poco lo que lo deja bien claro la guía a la hora de hacerle el resumen y las comparaciones. Porque es verdad que insisten permanentemente en tratar de reducir el tiempo desde el comienzo de los síntomas hasta la conducta invasiva con este esquema, digamos, ultra corto, como lo dijiste vos, el 0-1, ¿no? Obviamente, uno lo piensa y lo baja a la Argentina, la verdad que no todos los centros tienen la troponina ultrasensible, porque la verdad que la otra, la cualitativa, o sea, está, pero no es lo que dice la guía. Uno que trabaja mucho con Rosario sabe que el ICR hace, y vos Miguel quizás lo podés confirmar, hace 1 año y medio que tiene la troponina ultrasensible, otros sanatorios que también, como el Parque, tienen hace 6 meses. Entonces, todo este esquema de diagnóstico se limita un poco a tener la troponina. Y también es claro, a partir del encabezamiento que hiciste muy bien vos, donde se intenta hacer, de alguna manera, ser invasivo para disminuir la mortalidad, cuando hablaste de esta comparación de que las estrategias invasivas hicieron que de un 9% pasen a un 60% en uno de los primeros slides. Y bueno, y de alguna manera lo apuntan fomentando la tomografía multicorte, ¿sí? Cuando yo leía lo de la tomografía, leía en qué rol quedó el SPECT cardíaco, que es un estudio que la mayoría de los centros los tienen a disposición, que lo pueden tener rápidamente en los pacientes de bajo y moderado riesgo. Así que bueno, me parece que creo que también eso hay que un poco bajarlo a la disposición de cada centro. Creo que el SPECT sigue estando muy presente, y a pesar de que cuando se ideó el SPECT la tomografía no estaba, sigue siendo una herramienta para tratar de elegir al paciente para hacer una maniobra invasiva o no, o cómo seguir a los pacientes de bajo o de moderado riesgo. Y después, en lo último con lo que me quedo es que la verdad que en la guía prima el sentido común cuando priorizan mucho el sangrado. Tanto desde la elección del pretratamiento con Prasugrel y disminuir el tiempo de colocación del antiagregante, dándonos cuenta que con ese estudio del 2019 uno se da cuenta que realmente no hay una diferencia en sangrado y en mortalidad cuando uno lo agrega
al Prasugrel un tiempo antes de colocar el stent, o unos minutos después, bien, o sea, priorizando, bueno, a ver qué riesgo de sangrado tiene el paciente. Y ahí, en ese sentido, de alguna manera ponen a todos los pacientes a la observación, lo individualizan bien al paciente. Este paciente tiene alto riesgo y bueno, salimos un poquito de los esquemas y de los trials. Y el riesgo isquémico, y no a todos meterlos en la misma bolsa como a veces en algún momento uno lo pensó desde el principio, ¿no? Prasugrel y individualizar bien el paciente. La verdad que me quedo de reducir el tiempo troponina, un poco el presangrado y el pretratamiento con los antiagregantes, y que prime el sentido común del riesgo de sangrado y la clínica en general a la hora de, bueno, elegir el tiempo de antiagregación, tanto de la antiagregación con aspirina y con clopio, con y en los pacientes que necesitan la anticoagulación, bueno, también reducir el tiempo, porque uno entiende que esos pacientes a veces tienen riesgos de otras comorbilidades y que por ahí se tienen que operar por otras causas, o son ancianos y tienen fracturas o tienen otras patologías que hace que uno tenga que elegir bien, no solamente cuándo realizar una intervención a la hora tanto sea quirúrgica como una angioplastia, y reducir el tiempo de sangrado. Así que bueno, te felicito por la presentación y son esas tres cosas con las que yo me quedo. Bueno, gracias Esteban, muy buen aporte. Bueno, después si nos queda tiempo vamos a volver a algunos temas, pero en virtud de justamente del tiempo pasamos al siguiente. Este sí es un trial, va a ser presentado por la doctora Lucía Rossi. Ella es cardióloga, también es staff del Hospital Cuyen, y va a presentar el estudio Lodoco, dicho en castellano, en nuestra lengua, y va a ser comentado por la doctora Romina Cabrini, que es la presidenta de la Sociedad de Cardiología de Venado Tuerto. Lucía, adelante. Buenas noches. Ahí pongo la presentación, dígame si se ve correctamente. Se ve bien. Perfecto. Bueno, como dijo el doctor Ominal, mi nombre es Lucía Rossi. Sí, hoy les voy a hablar un poco de este trial que fue presentado en el Congreso Europeo, que es el Lodoco 2, como dijo el doctor. Sí, este trae un poco de la colchicina en enfermedad coronaria crónica. Sí, primero hablar un poquito de qué es la colchicina. Es una droga muy nombrada, no tanto usada por nosotros los cardiólogos, pero es una droga que es un antiinflamatorio y antiplaquetario. En cuanto a su mecanismo de acción, se concentra a nivel de los leucocitos, donde se une a la tubulina y bloquea la polimerización de los microtúbulos intracelulares, lo que eso lleva a alterar la quimiotaxis y la fagocitosis y la adhesión endotelial. A nivel coronario, lo que produce es una disminución de la concentración intracoronaria de PCR y de interleucinas 1 beta, 3, 6 y 18, estabiliza las placas de ateroma, disminuye la agregación plaquetaria local, aumenta la liberación de óxido nítrico intracoronario. Entonces, pensando en todos estos efectos, nosotros podemos suponer que puede tener algún mecanismo de acción y o algún beneficio en la enfermedad coronaria. Sabemos muy bien que dentro de la enfermedad coronaria y su principal fisiopatología, que es la aterosclerosis, hay muchísimos factores de riesgo cardiovasculares, los muy conocidos por todos, en donde han sido diana de muchos trabajos y ya sabemos bastante bien cómo tratarlos. Ahora, ¿qué papel tiene la inflamación en la enfermedad coronaria? Y esto es lo que nosotros queremos tratar de dilucidar y a ver si podemos aportar algo más para reducir justamente la principal causa de muerte a nivel mundial, que es esta patología.
Si recopilamos un poco el tema de la teoría de la inflamación y el papel de los antiinflamatorios, tenemos algunos trials que quiero destacar como para repasar. En el 2018 se ha publicado el estudio CANTOS, que este estudio evaluó la droga canalicumab en pacientes con IAM previo y aumento de PCR, lo cual eran pacientes con enfermedad coronaria de alto riesgo y llevó a una disminución de los eventos, ¿sí? Del MACE y la disminución de la PCR, a costa de aumento de infecciones. Esta droga, bueno, sabemos que es muy cara, entonces la verdad que no se ha implementado tampoco su uso. En el 2019 se ha evaluado el metotrexato, la verdad que se evaluó en pacientes con enfermedades crónicas y no tuvo ningún beneficio, nada beneficioso por esta droga. También salió el estudio Colcott, que sí, obviamente el año pasado fue muy mencionado, fue justamente esta droga de las que hoy vamos a hablar, que fue la colchicina, en donde se evaluó a 4.500 pacientes aproximadamente con un IAM reciente, es decir, menos de 30 días, y lo que demostró es una disminución de los eventos cardiovasculares en este tipo de pacientes, con una tendencia no significativa a la infección. Y en el 2019 también el estudio Lodoco, ¿sí? Evaluó la colchicina, fue un estudio abierto con muy pocos pacientes, alrededor de 500 pacientes, que no involucró placebo, y sí se dio en pacientes con enfermedad crónica, por lo cual se impresionaba una disminución de los eventos, lo cual había que confirmarlo, ¿sí? Con este trial que sí se publicó este año, que es el Lodoco 2, ¿sí? Justamente el objetivo fue determinar la eficacia y la seguridad de las dosis bajas de colchicina en la prevención secundaria de pacientes con enfermedad coronaria estable. Fue un estudio randomizado, placebo control, doble ciego, que se realizó desde agosto del 2014 a diciembre de 2018 en 43 centros. Primero involucraban 13 y después agregaron 30 más. Entonces, incluyeron a pacientes con síndromes coronarios crónicos, que ahora después voy a desglosar un poco los criterios de inclusión y exclusión, versus placebo. Dentro de los criterios de inclusión, estos pacientes debían tener entre 35 y 82 años, evidencia de enfermedad coronaria, ya sea por una cinecoronariografía, por una tomografía computarizada o una angiografía con un score de calcio más de 400. Y que sea estable dentro de, es decir, más de 6 meses la condición clínica estable. Dentro de criterios de exclusión, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca grave, enfermedad cardíaca valvular grave y efectos conocidos a la colchicina, que es justamente la droga que iba a evaluar. Como objetivo primario fue el compuesto de muerte cardiovascular, IAM espontáneo, ACV isquémico, revascularización coronaria guiada por isquemia. Dentro de los objetivos secundarios fueron combinaciones de los puntos primarios en sí y estos por separado. El diseño del estudio fue un diseño que se hizo con una potencia de un 90% para detectar una disminución del 30% del objetivo primario. En un primer comienzo comenzaron con 6.500 pacientes aproximadamente, que fueron a una primer fase abierta de 30 días, en donde se les otorgaba colchicina 0,5 miligramos, sin dosis de carga para ver la tolerancia. En este entonces hubo un abandono del 15% y se detectaron que el 6,7% fueron de causas gastrointestinales. Entonces quedaron 5.522 pacientes que se randomizaron a ambas ramas, colchicina y placebo. Un seguimiento promedio de 28,6 meses y se siguió una evaluación clínica cada 6 meses. En ambas ramas hubo una discontinuidad del 10,5% similar en ambas. Si vamos a ver un poco las características de los pacientes, la edad promedio era de 65 años, sí, el sexo femenino fue un porcentaje muy bajo, solamente el 16% de toda la población, que esto no es lo que vemos a diario. La mayoría, el 85%, tenían un síndrome coronario agudo previo, pero hacía más de 2 años de ese evento. El 85% también tenían revascularizaciones previas, y si vamos al tratamiento, la verdad que era un tratamiento adecuado, la mayoría tenía antiplaquetarios, y estatinas tenían el 96%, y el 94% y el 6% eran intolerantes, por eso no lo tenían. Es decir que realmente la adherencia de estos pacientes era excelente, que creo que no es lo que nos pasa todos los días en el consultorio a nosotros. Como resultado del estudio, el endpoint primario, una reducción del riesgo relativo del 31%, con un número necesario a tratar para este endpoint de 280. Se ve además que la separación de las curvas es muy temprana, por ende, pensaríamos que el efecto, la verdad que es beneficioso en forma muy temprana.
Si vamos al endpoint secundario, la verdad que también una reducción del riesgo relativo del 28% a favor de colchicina versus placebo, con una separación de las curvas también en forma temprana. Cuando vamos a ver un poco y desglosamos los endpoints, en todos los endpoints dieron a favor, a excepción del ácido isquémico, que no dio a favor de la colchicina, y la mortalidad por todas las causas, en donde si bien hubo un aumento, pero no en forma significativa en la rama colchicina. Esto en ninguna parte del trial se especifica por qué es este aumento. Cuando vemos los efectos adversos, como nombré, justamente el aumento de la muerte no cardiovascular, pero no se sabe y no se determina cuál es la causa, porque nosotros pensábamos que uno de los principales efectos adversos, y lo que se veía en los otros trials, era el aumento de las infecciones, y la verdad que en cuanto al aumento de las infecciones y la necesidad de hospitalización por ella, al igual que el diagnóstico de cáncer, fue igual en ambas ramas. Y no se reportaron efectos adversos importantes con la colchicina, como mialgias o miotoxicidad, neutropenia. Así que la verdad que fueron de muy baja aparición estos mismos. Entonces, como conclusiones, en pacientes con síndromes coronarios crónicos que reciben el tratamiento adecuado de prevención secundaria, el agregado de colchicina 0,5 miligramos día reducía el riesgo de presentar eventos cardiovasculares. La colchicina es una droga bien tolerada, segura y de bajo costo. Si nosotros vamos al NNT de 280 y el costo que tiene hoy en Argentina la colchicina, para disminuir un evento del endpoint primario, que si bien fue un combinado, serían de 3 millones de pesos solamente. En cuanto a las limitaciones, para nombrar algunas, como fui mencionando en el estudio, fue el bajo número de mujeres incluidas, ¿sí? La adherencia también de los pacientes, que esto es un punto a tocar porque realmente la adherencia es muy difícil, y agregar una droga más al tratamiento, ya nuestros pacientes que tienen mucha cantidad de drogas, es todo un problema por el tema del abandono y la adherencia. En el estudio no reportaron los datos basales, tanto ni de TA, ni de lípidos, ni de marcador de inflamación. Entonces, realmente el beneficio que nos demuestra la colchicina no se puede, digamos, explorar si en realidad tenía el efecto según el estado inflamatorio del paciente a nivel basal. Todo el mundo reporta que realmente hay muchas interacciones con drogas muy conocidas, por ejemplo, antibióticos, así que es una droga que hay que tener en cuenta todas estas interacciones. Como dije previamente, no se aclara por qué se da un aumento de la muerte no cardiovascular, y los trials este trial y los anteriores, todos evaluaron dosis bajas de colchicina. No sé qué pasaría con las dosis altas. Así que bueno, realmente no sé si cambiarán las guías, estos trials o no, y en qué paciente y en qué momento se incluiría esta droga, o si realmente no se va a incluir. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Excelente presentación. Le doy la palabra a Romina para hacer su comentario. Activa el micrófono, Romina, que lo tenés muteado. Ahora sí. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a Guillermo y la Sociedad de Cardiología de Santa Fe por la invitación. Y bueno, Lucía, tu disertación fue clarísima. Yo creo que no hay mucho para agregar. Lo que sí decir es la importancia del proceso inflamatorio en la progresión de la enfermedad coronaria crónica. Justamente esto deja sentado el papel preponderante que tiene la colchicina como efecto antiinflamatorio, desde el proceso de aterosclerosis a la trombosis, que se vio evidenciado en los estudios, en el COLCOT, en el DODOCO, actualmente, como lo explicó Lucía. Con respecto a los eventos adversos, se demostró que un porcentaje, perdón, me está sonando el teléfono, un porcentaje no muy importante de muertes fueron de causa cardiovascular en el grupo de colchicina versus placebo, pero como bien dijo Lucía, no se aclaró demasiado. Y dejar asentado que al ser una droga en nuestro medio con un perfil de seguridad muy alto, porque se demostró en estos estudios que los efectos adversos fueron muy pocos, y al ser una droga que tenemos disponible en nuestro medio, de bajo costo, con un alto perfil de seguridad y eficacia, no debemos dejar de posicionarla como una de las drogas del futuro que tiene que formar parte
del tratamiento en prevención secundaria de la enfermedad coronaria crónica, y sobre todo por la excelente tolerabilidad y baja dosis. Es una droga, creo que debemos aprovechar en nuestro medio. Justamente una de las limitaciones que tenemos en la práctica con nuestros pacientes es el costo muchas veces de los fármacos. Sí tener en cuenta la interacción, porque generalmente son pacientes polimedicados los que tenemos, pero saber que la tenemos, que es disponible, que tiene un alto perfil de seguridad y eficacia, y que es de bajo costo. O sea, me parece que esta droga vino para quedarse. Nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias, Romina, por tu participación. Bueno, vamos a dar paso al siguiente trial, que va a ser presentado por la doctora Guillermina Bevilacqua. Guillermina es cardióloga, es staff del Centro de la Clínica de Nefrología y Especialidades, y ella nos va a hablar del estudio EMPEROR en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Posterior a la disertación, el doctor Guillermo Cursac, que es expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca de la Federación Argentina, y bueno, también es miembro de nuestra comisión directiva, va a hacer un breve comentario. Adelante, Guillermina. No se está escuchando nada, por las dudas no sé si lo tenés muteado. ¿Ahí? Ahí, perfecto. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Bueno, ¿ven bien? ¿También? Se ve Bueno, bien. perfecto. Hoy la idea era entonces, dentro de estas novedades de insuficiencia cardíaca, presentar EMPEROR Reduced Trial, que está obviamente solventado por la industria. Es un estudio muy reciente y que la verdad esperábamos con alguna expectativa dentro del rubro del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Fue publicado, como les decía, recientemente en New England, a finales de agosto. Pero antes de entrar en el estudio, la verdad es que yo quisiera comentar un poquito sobre el contexto en el que aparece, ¿sí? Sabemos que venimos de un momento en donde desde el 2015 hasta ahora tenemos estudios fuertes hechos en diabéticos que fueron muy contundentes y coherentes a la hora del resultado en disminuir eventos cardiovasculares y eventos renales en pacientes diabéticos. La población, digamos, que más se favorece es insuficiencia cardíaca previa y eventos ateroscleróticos previos. Por lo tanto, de alguna forma, se pensó que probablemente, digamos, el efecto debía ser que trascienda, ¿sí?, el uso de las glifosinas en diabéticos, no solo por el efecto de hipoglucemia, sino por efectos pleiotrópicos que había que tratar de esclarecer. Así que hipotetizó sobre que realmente fuera del grupo de diabéticos valía la pena evidenciar este gran evento de disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y eventos renales, y es así donde viene a dar un poco de luz, digamos, el gran metaanálisis que junta el EMPA-REG, Canvas y el DECLARE, y se queda ya de una manera bien contundente el efecto favorable de las glifosinas en población diabética, ¿no? Esto aclara con contundencia la disminución en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y de mortalidad cardiovascular, tanto en pacientes con enfermedad aterosclerótica como con múltiples factores de riesgo. En este nicho aparece el DAPA-HF, en donde sí utiliza, digamos, como población de tratamiento pacientes diabéticos y no diabéticos con insuficiencia cardíaca, y en donde los resultados, si bien existe alguna controversia, hay disminución evidente de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Acá es donde, entonces, tras el DAPA, esperábamos que EMPEROR nos refuerce la idea del uso de las glifosinas en este tipo de pacientes.
Emperor utilizó pacientes con insuficiencia cardíaca de más de 3 meses de evolución, en donde se encontraban en una clase funcional de 2 a 4, con una función sistólica ventricular deprimida y con NT-proBNP elevado. Este valor tenía un valor diferencial de acuerdo a la función en la fracción de eyección, y así tenía o si no tenía fibrilación auricular. Además, el paciente debía tener medicación óptima para la insuficiencia cardíaca, de al menos de 1 semana de evolución, y quedaba a criterio médico el uso de, digamos, del médico de cabecera, el uso de device u otro tipo de terapia de acuerdo a la patología de base del paciente. Realmente se logró por un sistema de, digamos, de distribución cerrado, ¿sí? De pacientes, una distribución muy homogénea, en donde se distribuyó los pacientes de acuerdo al sitio de randomización, al valor del filtrado glomerular, y así eran o no eran diabéticos, se distribuyó al grupo de tratamiento o de placebo. El grupo tratado presentó un 50% de diabéticos. En general, el 75% de los pacientes tuvieron una clase funcional 2. Fueron pacientes en relación al DAPA-HF bastante más graves, porque tenían una fe deprimida más profunda, digamos, de un promedio de 27% de FEI, con un NT promedio de 1800. El filtrado glomerular era una media de 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, y en general se consideró que era un grupo muy bien tratado en cuanto a insuficiencia cardíaca, pese a que el 20% solamente recibió ARNIS y un 10% resincronización. Los criterios de exclusión fueron bastante comunes a la mayoría de los estudios de este tipo, pero quería que quede claro que en general tenían casi 3 meses de estabilidad, en donde no debía haber infartos previos, cirugías, eventos de stroke o AIT. Tampoco debían estar cursando insuficiencia cardíaca descompensadas de modo agudo, y debían tener un filtrado glomerular por arriba del 20 mililitros minuto. El grupo se screenó durante entre 4 y 28 días, y de una manera randomizada y 1 a 1 se dividió en tratamientos con empagliflozina de 10 miligramos diarios. Esta dosis se trasladó desde el EMPA-REC, y el otro grupo fue el placebo. La media de seguimiento fue de 16 meses, y se evaluaba cada 2 o 3 meses la evolución clínica, la evolución de eventos, el número, el laboratorio, fundamentalmente siguiendo parámetros de función renal y metabólicos, y tuvo como característica muy interesante que en el final del tratamiento se siguió al paciente 30 a 45 días posterior, como para evaluar fundamentalmente el impacto de la función renal en el desuso del grupo tratado. Fundamentalmente, el Emperor jerarquizó muy bien sus endpoints, y tuvo 3 grandes endpoints. El primario fue un compuesto de muerte cardiovascular y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, el primer evento de los 2 sumado. Luego, el primer endpoint secundario fue el total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, el primer evento y la recurrencia, y el segundo secundario fue la caída, digamos, más declinada del filtrado glomerular, o atenuada, digamos, del filtrado glomerular en el tiempo de seguimiento. Después hubo otros de características: compuestos renales, calidad de vida, mortalidad por todas las causas, no inicio de diabetes, ¿sí? Número de hospitalizaciones por todas las causas. Yendo específicamente al primario, se evidenció con claridad el descenso de eventos en el grupo tratado, de casi el 25% de reducción de riesgo relativo. Cuando se desglosó este primario, se pudo ver también con claridad que en realidad estaba fundamentalmente forzado por la disminución de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, y no así como por muerte cardiovascular, que si bien tuvo una tendencia favorable, no alcanzó la significación. Este resultado pudo sostenerse en todos los, en todos los subgrupos preespecificados. Fundamentalmente, para dejar un poco en claro, diabéticos y no diabéticos, pese a que
les fue mejor aparentemente a los diabéticos. A los que tenían filtrado glomerular por arriba y por debajo de 60, aunque les fue mejor a los que tenían la función renal más disminuida. También a los que tenían y no tenían función, hospitalizaciones previas dentro del año, también les fue mejor a los que no habían tenido insuficiencia cardíaca previa. También tuvo significación, no tuvo significación, perdón, en la clase funcional de los pacientes, tampoco tuvo significación en la función ventricular previa y el nivel de NT, aunque los grupos y subgrupos que se plantearon tuvieron un perfil mínimamente diferente. Tampoco hubo diferencia significativa si el paciente tenía, o en el segundo endpoint, o el primario o secundario, el primario del riesgo relativo del 30%, claro, desde el principio del estudio, esto evidencia lo mismo. Y en el tercer endpoint de jerarquía, se observa como claramente la empaglifosina logró disminuir la caída del filtrado glomerular durante todo el seguimiento de una forma significativa, y cómo en la suspensión de tratamiento se observa que realmente esa curva disminuye y se baja, digamos, el nivel de protección al riñón. En relación a los compuestos renales, en donde aparece la entrada a diálisis, el trasplante renal, la muerte de causa renal, se observó hasta una disminución del riesgo relativo del 50%. La reducción de mortalidad por todas las causas no siguió el mismo camino, no alcanzó la significación estadística, aunque siempre perfiló de una manera, digamos, mejor. En lo que tenía que ver con los controles de signos vitales y marcadores, se lograron perfiles de seguridad apropiados, voy a seguir por tema tiempo, y sí pudimos evidenciar que los efectos adversos de jerarquía siempre estuvieron en relación a los problemas renales y cardíacos, y fueron claramente contundentes en los pacientes que estaban en el grupo placebo, evidenciándose situaciones variables en los otros efectos adversos, como la depresión de volumen, hipotensión sintomática, hipoglucemia, cetoacidosis, fracturas óseas, amputaciones, en donde hubo tendencias variables, como les decía, pero no significativas. Sí hubo un indicio de infecciones genitales, algo más marcada, pero que no alcanzó un 2% en el número de eventos. Entonces, de alguna manera, el final de Emperor plantea que todos los endpoints de jerarquía que se plantearon fueron realmente significativos, y la conclusión final y cuestionada viene a hacernos reflexionar sobre la incorporación de las drogas e inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa, que añadidos al tratamiento para completo, lo que se entiende por insuficiencia cardíaca, y pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica deprimida, puede disminuir el riesgo de mortalidad cardiovascular, puede disminuir el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y disminuir el daño renal, independientemente de tener o no tener diabetes como factor de riesgo. Para concluir, quería un poco darle pie a Guille de la discusión o plantear algunas cuestionamientos, ¿no? Esto es una diapositiva que la publica Carolina Lam dentro del Congreso de la Sociedad Europea. Ella hace una revisión de la farmacoterapia aplicada para este tipo de pacientes puntualmente, y hace mucho hincapié, y hubo mucho consenso sobre esto, el tema de incorporar como una quinta vía al cotransporte sodio-glucosa, y por ende a la inhibición del mismo como línea de tratamiento fundamental e inicial, ¿sí?, de este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca. Así que bueno, Guille, ahí termino con esta reflexión, me parece que da para charlar un ratito. Dale, bárbaro, gracias Guillermina. Y bueno, ya te dieron el pie a vos, Guille, así que no hay mucho que decir. Bueno, primero de todo, buenas noches. La verdad es que
Felicitaciones, Guillermina, por la presentación y extensiva la felicitación al resto de los presentadores. Realmente es muy bueno ver a gente joven que se anima a presentar y a compartir cosas que sabe con el resto, así que eso es muy bienvenido. Yo no voy a comentar muchas cosas respecto a lo que dijo Guillermina, porque ella muy bien desarrolló el Emperor como último estudio que se presentó de los ISGLT2. Quizás lo único que me gustaría remarcarles es, si me permitís compartir, nosotros desde, no sé si la pueden ver ahí, alguno que me confirme. Desde el Comité de Insuficiencia Cardíaca, este año estuvimos trabajando. Se ve perfecto, Guilla. Junto con la FAC y la SAC, una guía conjunta. Realmente fue un trabajo de bastante tiempo, con mucha gente muy significativa en insuficiencia cardíaca, para intentar presentar, junto cuando se termine el Emperor, estas guías, que son las guías argentinas de glifosinas. Los invito a leerlas, están en la solapa de la revista de la Federación Argentina de Cardiología, en un suplemento que salió hace algunas semanas. Pero bueno, a pesar de desarrollar bien el tema y hacer un poquito de profundidad respecto a lo que comentó Guillermina, de cómo la historia se desarrolló desde que en 2015 empezaron los primeros estudios de glifosinas en pacientes diabéticos, y nos empezó a sorprender cómo bajaba la hospitalización por insuficiencia cardíaca, dio el pie para que finalmente vinieran los estudios como son DAPA, Emperor y algunos otros estudios que están ongoing hoy en día, sobre todo en falla diastólica, para pensar que estas drogas también pueden ser útiles en todo el espectro de insuficiencia cardíaca. Quizás el mensaje final es que en una droga que se piensa primeramente para diabéticos, porque es como fisiopatología hipoglucemiante, hoy en día sería el estándar of care nuevo de pacientes con insuficiencia cardíaca. Ustedes pueden ver en este cuadro que, bueno, arriba están los estadios. Este es el cuadro final del consenso, lo que resume muy bien lo que se quiere transmitir, ¿no? Y que en las fracciones de eyecciones por arriba del 40%, las glifosinas, que son esta línea violeta, están indicadas si el paciente es diabético, pero si el paciente tiene menos de 40% de fracción de eyección, hoy en día el nuevo estándar of care es que los pacientes reciban no solamente antagonistas mineralocorticoides, beta-bloqueantes, ARNI y también ISGLT2. Finalmente, para retomar algo que muy bien comentó Juan Morvidoni al principio, la importancia de las guías. Las guías son las que llevan información a los colegas y finalmente hacen llegar la medicación y los avances de la medicina a los pacientes. Está demostrado que el impacto de nuevas drogas en la población es bastante lento. Hoy en día se cree que, a pesar de las publicaciones de este año, solamente el 1% de los pacientes que se van a beneficiar con ISGLT2 lo están recibiendo, por lo cual tenemos un gran camino para difundir estos trials y que finalmente los pacientes reciban estas drogas, que en algunos casos reducen el 30% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que es una cosa maravillosa. Tengan en cuenta que si un paciente con insuficiencia cardíaca recibe las 4 drogas recomendadas, tiene una mortalidad reducida de más del 60% a 5 y 10 años, lo que realmente se ha logrado con pocas otras enfermedades en cardiología. Así que bueno, nada más que esto, felicitaciones Guillermina y al resto de los presentadores, y muchas gracias por este espacio. Bueno, Guille, muchas gracias por el comentario. Vamos a pasar al último trial que vamos a discutir. Este es el trial que se llama Explorer. Es acerca de miocardiopatía hipertrófica. El disertante va a ser el doctor Alejandro Esquivel. Todos lo conocen también. Alejandro es especialista en imágenes cardiovasculares, que trabaja en el Sanatorio Santa Fe. Y como comentador, después de la disertación de Alejandro, va a estar el doctor Esteban Ciarresi, que él es también médico cardiólogo, especialista en imágenes cardiovasculares, formado en Barcelona, y que
trabaja en la Clínica de Diagnóstico de San Nicolás y es presidente de la Asociación de Cardiología del Norte de Buenos Aires. Así que, Alejandro, si querés activar el micrófono y comenzar con tu presentación. Fíjate, Alejandro, si podés compartir pantalla y activar el micrófono. Ahí se ve bien. Vos, a ver, Ale, si se te escucha. Ale, yo no te llego a escuchar, ¿eh? No se escucha, Ale, ¿eh? No, ahí no, yo no te escucho. Fíjate, tenés el micrófono activado, pero no se te escucha. A ver, que alguien me diga si lo está escuchando o no, pero yo no escucho nada. No, no se lo escucha, pero tiene activado el micrófono. Bien, Puede fíjate, que esté Alejandro, desactivado en la computadora. sí, fíjate, Ale, si abajo a la izquierda que está el micrófono, fíjate cómo lo tenés activado. Fíjate que en la primera opción te aparezca tildado. A ver ahí. Doctor Esquivel, fíjese en el dispositivo que está usando, si está permitido el audio, más allá del app Zoom.
¿Estás hablando ahí, Ale? Alejandro, no creo que el problema sea de Zoom, me parece que tiene que ver con digamos, la computadora o cómo tengas conectado el micrófono. En todo caso, si no lo tenés conectado o tenés algún problema, tendrías que ver de conectarte por otro lado. Fíjate si lo podés resolver y si no, vemos cómo lo continuamos. Si no, puede ser desde el celular. A veces es más fácil, si estás en la compu, vale, conectarte al celular y se conecta automáticamente. Si querés, Miguel, podemos conversar un poquito con los otros expositores mientras Alejandro revisa el audio, ¿te parece? Dale, perfecto. No sé si quieren ponerse en pantalla tanto Juan como Lucía como Guillermina y aprovechamos para hacer alguna pregunta. Me gustaría que si alguno del público tiene alguna pregunta la haga vía chat, cosa de que nosotros se la podamos transmitir. Y yo tengo una pregunta para ellos. El primero que me gustaría conversar 5 minutos es con Juan Morbidoni, respecto a qué piensa él sobre el uso de troponinas y los tiempos que proponen las troponinas ultrasensibles. Si eso realmente es alcanzable sin troponinas como hoy en día tenemos en nuestro medio. Guille, no sé si me escuchás, ¿me podés repetir la pregunta, por favor? Que no se entrecortó. Sí, Juan, ¿vos me escuchás ahí? ¿Me escuchás ahí, Juan? Sí, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, te lo repito. Mi pregunta es, las guías avanzaron respecto a las recomendaciones de troponina ultrasensible. Lo que, como vos planteaste muy bien, es un desafío para nuestro medio sin contar con troponina ultrasensible. ¿A vos te parece que hay alguna manera de solapar esa deficiencia que tenemos? ¿O qué cosa podríamos hacer en las instituciones de Santa Fe como para, de alguna manera, cumplir con algunos tiempos lo más corto posible y avanzar con esta idea que tiene la guía de acortar los tiempos de acción al síndrome sin superar? Y yo creo que, ahí no sé si se escucha, Guille. Ahí se escucha, bien. Sí, se escucha bien. Como primera medida me parece que seguir utilizando la CPK, estamos llegando muy tarde al evento. Entonces, me parece que como primera medida, tener por lo menos la troponina convencional. En el registro de infarto de Santa Fe vimos que, disculpe que está mi hijo pasando, vimos que la cantidad de centros que tienen troponina no es considerable. Entonces, como primera medida sería bueno que quizás podamos obtener la mayoría de los centros de la troponina convencional, que ya por lo menos le ganamos a la CPK como primera medida. Porque lo que nos está pasando es que esperamos una CPK positiva cuando ya el evento se consumó o estamos llegando tarde para la terapéutica. Y nos estamos tratando de valer de los métodos de apremio y muchas veces vamos a apremiar pacientes y la verdad que el efecto que le estamos generando no me parece el mejor. Muchos pacientes con la ultrasensible rápidamente los estaríamos estudiando. Entonces la sensibilidad de nuestra unidad de dolor torácico me parece que no es la mejor y es una crítica que hago y que me parece que lo podemos mejorar. No sé qué otra opción buscar, más que por lo menos tener todo el acceso, pero me refiero a un acceso, no digo ilimitado, pero que podamos a todas las unidades por lo menos tener una troponina de base en donde lo económico no sea una traba y donde podamos hacer una evaluación de la unidad de dolor torácico realmente con troponina, por lo menos ajustarnos a la tercera definición universal de infarto. Gracias, Juan. Por ahí siguiendo con los comentadores, Lucía, a mí me llama la atención esto de que el estudio Colcott ya tenga algún tiempo y sin embargo no tuvo un gran impacto en la terapéutica. Hoy en día yo no veo que de rutina le estemos indicando pacientes por infarto. ¿Por qué te parece que puede ser eso y te parece que este estudio... Mira, la verdad que el trial es un trial que está muy bien hecho, es muy bueno en Lodoco.
Pero la verdad que ya se... Perdón, también está mi bebé llorando. La verdad que no es una droga usada por los cardiólogos. Creo que pasa por ahí el tema de indicar colchicina, que nosotros, la verdad que sí, la conocemos de nombre, sabemos que se usa para gota, la usamos para la pericarditis, y hasta ahí llegaron nuestras indicaciones, y creo que todavía no le creemos al efecto de esta droga que es tan vieja, y no le creemos el efecto. Creo que a pesar de los trials que hay y la evidencia, siempre en los estudios que se realizaron de cuánto lleva de un trial llevar a la aplicación, son 10 años que pasan por lo general en los estudios que se hicieron. Así que creo que lleva tiempo más por eso, más porque no es una droga que utilicemos a diario. Y creo que lo que remarqué de la polimedicación que tiene nuestro paciente, tenemos miedo que tal vez nos abandonen el antiplaquetario o nos abandonen la estatina por tomar la colchicina. Creo que jerarquizamos todo lo otro. El tema de la polipil para muchas cosas, porque la adherencia es todo un tema. Como yo remarqué, la verdad que en el trial el tratamiento era excelente de todos, y no es lo que nosotros tenemos a diario o que nos pasa a todos en el consultorio. Gracias, Lucía. No sé, Guille, no sé, Miguel, si tenés algún comentario más. No, la verdad que ya hablaron un poquito, pero si seguimos analizando un poco lo que hablaron tanto Guillermina en su presentación como vos, Guille, que es lo que creo que después de DAPA y después de Emperor nos deja un poquito ahí sonando, resonando, es el tema de la implementación, en qué momento de estas drogas, de este nuevo grupo que está mostrando. Bueno, ya DAPA demostró lo suyo, Emperor también, había un estudio con sotaglifosina que se suspendió, pero parecería que tener un efecto de clase. Lo que a mí me resulta interesante es analizar el momento. Como dijo Guillermina, este es un estudio que se presentó después de Paradigm, y de todas maneras el porcentaje de pacientes que venía recibiendo sacubitril o valsartán era un porcentaje relativamente bajo, sobre todo en DAPA, un poquito más alto en Emperor. Obviamente eso por las limitaciones que todos sabemos, que particularmente son los costos, que hoy en día en todos los estudios de insuficiencia cardíaca que se están llevando a cabo, ronda por lo mismo. O sea, un 15% el mejor escenario. Así que, bueno, las guías todavía lo siguen teniendo al sacubitril o al valsartán como en un escalón un poquito más. A mí me gustaría saber la opinión de los dos, suponiendo un paciente que lo están tratando, un paciente de novo, si implementarían siempre primero el sacubitril o valsartán, y en qué momento esperar para añadir tanto DAPA como EMPA. Guille, ¿querés que conteste yo primero? Yo, en lo personal, digamos, esta revisión, digamos, de estudios en relación a pacientes diabéticos y no diabéticos con función sistólica de primera, creo que sin duda merecen un lugar con muchísimo más fuerza de lo que podría decirse de la ivabradina o digamos, de esta tercera línea de tratamiento, pero creo que todavía no podemos ponerlo en el mismo lugar que los ARNI. Me parece que hay estudios muchísimo más contundentes y más coherentes, porque lo que evidenció en este momento Emperor, en esta cepa de función sistólica deprimida en relación a DAPA, para mí, plantea una heterogeneidad que no se puede dejar de ver, ¿sí? O sea, a DAPA le dio mortalidad, a Emperor no le dio mortalidad, y en los estudios anteriores donde compararon DAPA con empaglifosina en diabéticos específicamente, está bien, había más distorsión de lo que era la función ventricular y demás, pero fue más contundente tal vez la empaglifosina que la dapaglifosina. Entonces, me parece que todavía falta algo más de evidencia que sea todavía más coherente en este grupo de pacientes en particular. Si bien es claro que realmente baja
internaciones por insuficiencia cardíaca y que hay una tendencia favorable innegable, pero me parece que a la hora de elegir, me parece que los ARNIs todavía, para mí, deberían estar primero, en este nivel de evidencia hoy, digamos. No sé, Guille, ¿vos qué pensás? Bien. Sí. No, Guille, la verdad es que no tengo mucho para agregar, yo coincido. A ver, en el Congreso de la ADA de hace 3 meses se presentó el Vertis, que es con ertuglifosina, y ese estudio no dio. Motivo por el cual me parece que vamos a discutir un tiempo largo. Yo ahí ya tengo una posición personal, creo que claramente las glifosinas de insuficiencia cardíaca llegaron para quedarse porque tienen un perfil muy interesante en bajar las hospitalizaciones, que en verdad es lo que más quema hoy en día en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? El mayor gasto en salud del mundo se da en reinternaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, que una droga la baje probablemente sea mandatoria para empezar a usarla. Eso no significa que sea la panacea, me parece que hay que discutir si es un efecto de clase. Ya te digo, hay una nueva molécula que no tiene el mismo efecto, va a haber que discutir el costo, porque son drogas costosas, y bueno, finalmente los efectos colaterales parecen bastante tranquilos, las infecciones del tracto urinario se asocian a la glucosuria que produce, pero no son despreciables. Pero creo que este año definitivamente va a instalar a las glifosinas como las nuevas drogas para insuficiencia cardíaca, eso sin ninguna duda. Bueno, Bárbara Ville. Bueno, Alejandro, me parece que todavía, no sé si has podido resolverlo. No, evidentemente no se escucha. Bueno, un poco como nos estuvimos comunicando por privado, estas cosas pasan en vivo, así que, bueno, lamentablemente no se ha podido solucionar. Le pido disculpas, bueno, a Alejandro y también al doctor Ciarresi, que tenían preparada su participación, pero seguramente vamos a poder hacerlo en una próxima reunión donde, bueno, van a poder exponer y en otra actividad, pero lo vamos a estar reprogramando. Lamentablemente pintaba muy interesante, así que bueno, ya estaremos anunciando para cuándo esa próxima. Entonces, bueno, cerrando la actividad de hoy, quiero agradecerle a todos, felicitarlos por las exposiciones y por los comentarios, muy constructivo como siempre, y bueno, a todos los participantes por estar. Aprovecho para felicitar a los residentes que en el día de ayer terminaron acá en Santa Fe, bueno, creo que en todo el país, esta residencia extendida, y bueno, invitarlos a partir de ahora a hacerse socios de la Asociación de Cardiología y bueno, seguir participando activamente con cada actividad. En la próxima reunión, más allá de esta que tendremos que reprogramar, lo próximo ya establecido es para el día 15 de octubre, una reunión en conjunto con AREC, donde vamos a estar, se va a estar presentando un caso clínico y bueno, va a haber un panel de expertos discutiendo un caso muy interesante que bueno, ya lo vamos a estar anunciando en su debido momento. Nuevamente, gracias a todos y bueno, nos estamos viendo en breve. Saludos. Gracias a todos por la participación. Nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.